Este video tiene la finalidad de explicar la presión hidrostática. Vamos a utilizar un fluido, vamos a ver cómo se calcula la presión considerando ahora un fluido. Entonces, la expresión matemática que nos permite calcular esa presión aparece ahí, donde acabo de marcar aquí, esto que está aquí. Para calcular la presión hidrostática, debo considerar la densidad del líquido, gravedad, aceleración de gravedad y profundidad. Y debo multiplicar esos tres valores. Y se obtiene la presión que está ejerciendo el líquido en el fondo ahí a esa profundidad. Las unidades, ya sabemos, la presión hidrostática, presión, pascal, pa, densidad, kilogramos partido por metros cúbicos, aceleración de gravedad, metro partido por segundo al cuadrado y la profundidad en metros. De ahí vamos a realizar un análisis de las unidades. Entonces, ¿por qué se obtiene la presión hidrostática? ¿Por qué nos da Pascal? Eso es lo que vamos a explicar ahora en esta página que ustedes tienen aquí. Densidad, kilogramos partido por metros cúbicos. Recuerden que la densidad es la masa y lo divido por el volumen, metros cúbicos. Aceleración de gravedad, metros partido por segundo al cuadrado. Eso lo vimos al principio de año. Y la profundidad en metros. Entonces, yo aquí debo empezar a agrupar y recordar, porque aquí está la palabra clave, debo recordar conceptos pasados. Si yo empiezo a agrupar estas unidades, kilogramos por metro segundo cuadrado, y nos vamos al pasado ahí, vamos a encontrar que ese sector kilogramos por metro segundo cuadrado es newton. Y arriba va a quedar multiplicado por metro y abajo partido por metros cúbicos. Entonces ahora tengo que empezar a desarrollar conceptos matemáticos para poder resolver el problema. Entonces, arriba no puedo hacer nada, cambiar nada ahí, no voy a cambiar nada, lo que voy a intervenir es la parte de abajo. Metros cúbicos, utilizando conceptos de potencia, de igual base, entonces lo puedo expresar de esa manera, m por m por m. Entonces aquí yo puedo simplificar, y arriba va a quedar newton y abajo m por m, metros al cuadrado. Y como sabemos, newton partido por metros cuadrados, materias pasadas, eso nos va a dar pascal. Y ahí tenemos la forma de encontrar la unidad. ¿Por qué pascal? Si yo tengo todas kilogramos, kilogramos partido por metros cúbicos por metro segundo cuadrado por metro, ¿por qué todo eso al final aparece como pascal? Ahí está el desarrollo, el por qué, de dónde salió y qué operaciones matemáticas que debo considerar para desarrollar el ejercicio y poder trabajarlo de forma más fácil. Ahí está la solución ya del por qué, al tener todas estas unidades, todas estas multiplicadas, por qué el resultado final es ahí está el desarrollo matemático que acabamos de presentar. Ahora, nosotros me acuerdo que utilizamos una simulación, ahí fuimos calculando la presión a diferentes profundidades. Entonces colocamos un recipiente con agua, me acuerdo ahí, dijimos vamos a utilizar agua, vamos a calcular la presión a diferentes profundidades. Cuando estamos justo en la superficie, a 1 metro, a 2, a 3. Y dijimos, ¿qué líquido vamos a utilizar? Agua. ¿En qué planeta nos vamos a ubicar? En la Tierra. Entonces, para utilizar, utilizando la expresión matemática y reemplazando nuestros valores, dijimos, mire, nosotros vamos a manipular la profundidad. A la profundidad 0. ¿Cuánto vale la presión? 0. Ahí está. Después voy a ingresar 1 metro al interior del líquido, entonces va a ejercer una cierta presión sobre mí. Entonces tenemos 1000 por 9,8 por 1 y nos dio 9800 Pa.
pascal. Ya sabemos por qué nos dio pascal por la página anterior. Ya no vamos a demostrar el por qué. La manipulación ya yo utilizo y agrego la unidad al final. Después, cuando es 2 metros, entonces ahí multiplico 1000 por 9,8 por 2 y eso nos va a dar 19.600 pa. Y finalmente, para una profundidad de 3 metros. Recuerden que nosotros manipulamos la profundidad y dependiendo de esa profundidad es el valor de la presión que tenemos. Entonces aquí nos dio 29.400 pa. Como tenemos registrados datos, tomamos datos y al manipularlos nos dieron otros valores, vamos a generar nuestra tabla. Entonces aquí completar la siguiente tabla y sabemos que lo que yo manipulo, lo que yo digo, asigno valores previamente, eso es la variable independiente. Y la presión va a depender de ese valor, en este caso de la profundidad. Porque mantuvimos, ¿qué cosa? El líquido se mantuvo y nos mantuvimos en el mismo planeta. Lo que fuimos cambiando fue la profundidad. Y de acuerdo a ese valor nos generó la variable dependiente que es la presión hidrostática. Bueno, aquí estaba anotado acá abajo. Entonces ahí tenemos nuestros valores, ya en nuestro gráfico. Y al momento de graficar, recuerden que tengo que distribuir estos valores. El máximo valor que tengo es en profundidad 3 metros y el máximo valor que tengo en presión hidrostática 29.400. Entonces, si desarrollamos nuestro gráfico, ya, nuevamente debo considerar una escala, cómo distribuir esos datos. Para este caso yo utilicé 3. Me acuerdo que en un video pasado utilicé 2. Ahí eso queda al criterio de ustedes. Ustedes tienen que tomar la decisión con cuántos cuadrados los van a realizar. Recuerden, la variable independiente, en este caso la profundidad y su unidad en metros. La variable dependiente es la presión que ejerce el líquido hidrostática y la unidad pascal. Ya hacemos la distribución. En este caso, como coincide aquí, en este caso nos podemos ver que 1 es el 1, por ejemplo, 9.800, lo multiplico por 2 y da 19.600. Y nuevamente 9.800 lo multiplico por 3, es el triple del resultado que está arriba. Entonces, puedo hacer mi escala con estos valores rápidamente y tenemos la distribución. Agrupamos los números, ahí juntamos los números y tenemos la gráfica ahí. Entonces, ¿qué podemos decir? A mayor profundidad, más presión. ¿Por qué? Porque tengo más capas de agua sobre mí. A menor profundidad, disminuye la presión hidrostática. ¿Y qué se mantiene constante? En este caso se mantuvo constante la densidad del líquido, que en este caso fue agua, y la gravedad porque trabajamos en el planeta Tierra. Entonces eso es importante tenerlos presentes. ¿Ya? Que registramos, tomamos nuestros datos, los registramos, los manipulamos, los presentamos en una tabla y después llegamos a un gráfico y llegamos a esta conclusión. Entre más profundidad hay, la presión del líquido es mayor porque tengo mayor cantidad de agua sobre mí. Y si disminuye esa cantidad de agua a menor profundidad, entonces la presión va a ser menor. Ahora, también podemos tener otro tipo de ejercicio en la cual nos piden calcular la profundidad. ¿Ven? Ahí nos piden calcular la profundidad. Me acuerdo que teníamos la simulación y nosotros decíamos, mire, vamos a calcular, colocábamos ahí, este punto lo marcábamos y teníamos el valor directamente en la simulación, ahí 7,024 kilopascal, eso lo explicamos, kilo es 1000, entonces el resultado lo multiplico por 1000 y eso da 7024 pa. Ahí tengo el valor de la presión que lo obteníamos directamente de la simulación. Entonces aquí la palabra clave, si yo quiero calcular la profundidad, tengo que despejar. Entonces para abajo paso estos valores que están multiplicando, los paso dividiendo. Realizo la división, no olvidar, siempre en paréntesis para ingresar. Y llegamos a una profundidad de 0,0
72 metros. Y dijimos 0,72 y lo multiplicamos por 100 para que nos den centímetros y tener una visión más clara. Entonces aquí nos da la profundidad de 72 centímetros para tener una idea más clara de cuánto es expresado en centímetros y lo otro expresado en metros. Ahora, si en la prueba, si llegan a este valor, estaría correcto. Ahora, si nos dicen transformar a centímetros, transforme de metros a centímetros el valor obtenido, ahí lo hacen. Si no, lo dejan expresado en metros nomás, no habría ningún problema. Entonces aquí la idea era calcular ¿qué cosa? La profundidad. Y para calcular la profundidad tengo que despejar en la ecuación de la presión hidrostática. Después teníamos también la segunda posibilidad de calcular la densidad utilizando la misma expresión. Entonces nuevamente el camino es el mismo, tengo que despejar, yo marco aquí, vean, lo marqué con rojo, ahora lo estoy marcando de color negro, eso tiene que quedar solo, entonces la gravedad y la profundidad pasan dividiendo y teníamos el valor a través de nuestra simulación, sacábamos ese valor directo ahí de la simulación y hacemos la división y llegamos a este valor. Por supuesto que este valor que está aquí, densidad del líquido, tendríamos que buscar a qué densidad corresponde. No es la densidad del agua, porque si fuera agua nos tendría que dar algo de 1000. Y aquí estamos muy lejos de 1000, entonces es otro líquido el que utilizamos en clases y cambiamos el valor del líquido en nuestra simulación. Entonces aquí, recordando, me preguntaban ahí, valor es las unidades, densidad, vimos el concepto de densidad, que es masa lo dividido por volumen. Podemos generar estas unidades. La densidad puede ser presentada en kilogramos partido por metros cúbicos o puede ser presentada en gramos partido por centímetros cúbicos. Eso va a depender del problema. Eso nos tiene que decir y se tiene que entregar en el enunciado. Y la presión, dijimos, es la fuerza que se ejerce en un área determinada. La unidad es pascal y es newton partido por metro al cuadrado. Entonces aquí teníamos el análisis de las unidades. También ustedes preguntaron cómo puedo obtener, si tengo esta expresión, la unidad como resultado tiene que ser esto, kilogramos partido por metros cúbicos. Y si yo reemplazo los valores y después escribo las unidades, por ejemplo, la presión hidrostática en Pa, gravedad, metro segundo cuadrado y después metros. ¿Y cómo se llega a esto? Esa era la pregunta que teníamos en clase. ¿Cómo puedo pasar de ahí a ahí? Entonces para eso teníamos que hacer un desarrollo y empezar a trabajar, a manipular nuestras unidades. Eso fue lo que hicimos. Entonces dijimos, mire, Pa lo puedo escribir y lo puedo intervenir y puedo escribirlo como newton partido por metro cuadrado. Abajo no puedo hacer nada, no, ya están las unidades fundamentales. Y arriba recordar, ¿se acuerdan? Recordar, aquí está, ¿ven? Recordar que el newton lo puedo escribir como kilogramos metro segundo cuadrado, partido por metro cuadrado. Y aquí tengo que empezar a mover nuestras unidades. Entonces, lo de arriba lo escribo, numerador, kilogramos metro segundo cuadrado, y lo otro lo bajo y queda metros cuadrados por metro segundo cuadrado por m. Entonces aquí yo empiezo a identificar qué son iguales. Si ustedes se fijan, esto de arriba es igual a esto de abajo, entonces puedo simplificar, ¿ven? Y metros cuadrados por metros, metro al cubo. Y ahí tengo y llego al valor de la unidad que estaban preguntando, me acuerdo que se preguntó en clases. ¿Por qué daba esa unidad? Si tenía todo esto que está aquí, ¿cómo lo podría procesar y analizar? Entonces aquí se dijo, mire, primero puedo intervenir el Pa, newton metro cuadrado, y puedo seguir interviniendo el newton arriba. Y ahí ahora empiezo a manipular, a utilizar y colocar en los lugares que corresponden las unidades, después las simplifico
y después en este caso metros cuadrados por metro, los multiplico y queda metro al cubo. Y ahí llego a la unidad. Esa era la forma de desarrollarlo. Ya, y ahora, esto no se hace en la prueba, esto se supone que nosotros lo explicamos en clases y ya sabemos cómo llegar, pero no es que tú en cada ejercicio van a tener ustedes que estar haciendo esto, sino que al final trabajan con los números y al final colocan la unidad dependiendo de lo que ustedes estén pidiendo. En el caso si sea presión, en el caso que sea profundidad o en este caso que es densidad del líquido. Y aquí este es un ejercicio que es importante tenerlo presente aquí, lo que ocurre con los líquidos, ¿ya? Y nos preguntan, colocan dos recipientes, ¿ven? Dos recipientes, uno más ancho que el otro, con el mismo líquido, en este caso agua, y aquí uno más delgado, pero tienen la misma altura y también con agua. Entonces la pregunta es, ¿la presión en el punto A es mayor, menor o igual que en el punto B? Esa era la pregunta. Entonces ustedes respondieron que es igual. ¿Por qué? Y aquí analizábamos. Si yo quiero calcular la presión que está ejerciendo el líquido en el punto A, aquí me acuerdo que escribimos de color rojo, entonces la presión en el punto A, densidad del agua, gravedad y profundidad. En el caso del punto B, que está con azul, densidad del agua, gravedad y profundidad. Si ustedes se fijan, tienen los mismos valores. Entonces llegamos a la conclusión que la presión es la misma. Hay que considerar aquí, tener presente este dato, el valor de la profundidad. Si tienen la misma profundidad y estamos usando el mismo líquido en el mismo planeta, las presiones van a ser iguales, a pesar de que uno sea más ancho que el otro. Eso hay que tenerlo presente y no perderlo de vista. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.